Muy bien, hermanos. Qué bueno que estamos aquí para continuar. No tuve esa habilidad como el hermano Germán e Ira de darlo en una sola clase. La verdad es que los temas son complejos. Bueno, siento que pueden abarcar mucho más. Y bueno, antes de iniciar, hagamos un recordatorio acerca de lo que vimos la semana pasada. Para los que no pudieron venir, no sé, la hermana Constantina, si nos ayudan a recordar qué es lo que vimos la clase pasada para poner en contexto a nuestra hermana. Alguien, a ver, ¿qué recordamos? ¿Cómo podemos, o si nuestra actitud o lo que nosotros hacemos, eso demuestra que somos cristianos? Hablando del lugar de trabajo, ¿recuerdan? Saquen sus apuntes, si tienen sus apuntes. Rápidamente recordamos, si las personas pudieran ver que somos cristianos por la manera en que trabajamos, recordamos que no solamente es por cómo actuamos, sino que va algo más allá de cómo actuamos, sino acerca de por qué trabajamos. Eso tiene que ver con la clase que es nuestras motivaciones. ¿Recuerdan cuál era la motivación más importante que nosotros vimos la clase pasada? Recuerdan que dijimos que había una base para todas las motivaciones que vamos a ver. El que conteste esta pregunta no le pongo examen. Pues es que habían dicho de dos. La primera era trabajar por disfrutar, ¿no? Era la primera. Esa era la primera motivación, pero recordamos que hay una que es la base para esa motivación. Bueno, pues exacto. Nuestro primer punto que vimos es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Nosotros porque amamos a Dios, nosotros trabajamos, y porque amamos a nuestro prójimo, nosotros trabajamos para servir a nuestro prójimo. Entonces nosotros estamos aquí obedeciendo el gran mandamiento y el que le sigue. ¿Recuerdan la historia que hablábamos que un intérprete de la ley, o sea, no es que no supiera, conocía los mandamientos hasta de memoria? Sin embargo, él se preguntaba de todos cuál es el más importante y Jesús contesta, es amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a que le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el segundo punto es el que nos decía la hermana, trabajar por disfrute. No es malo poder sentir, como dice Dios en su gracia, también usa nuestro trabajo para brindarnos satisfacción y alegría. No es que nuestra satisfacción principal sea el trabajo, sino porque como trabajamos para amar a Dios, nosotros disfrutamos de este trabajo. Recordarán los que estamos casados, creo que todos nos enamoramos y en el momento que decidimos amar a una persona, queremos pasar todo el tiempo posible con esa persona. Buscamos esos momentos para poder estar con esa persona. Cuando nosotros obedecemos este mandamiento de amar a Dios, veamos el trabajo como una oportunidad para estar con Dios y amarlo a Él. Entonces nosotros vamos a disfrutar nuestro trabajo porque sabemos, como lo vimos en clases anteriores, trabajamos para un nuevo jefe, que es nuestro Señor. Y después vimos el único motivo que la Biblia nos dice terrenalmente para qué trabajar, que es económicamente. No es un estatus social, no es mejorar tu vida. Trabajar por dinero, ¿por qué? Lo principal que nos dice aquí es, trabaja por dinero para que puedas proveer y ser generoso. Y vimos que es proveer para nuestra familia, para nuestros seres queridos, para nuestros hermanos en Cristo. Muy bien, siempre que tengas la oportunidad, pues vamos a trabajar para que podamos proveer a los que padecen necesidad y principalmente a los de nuestra casa. En este caso, los que estamos casados, nuestra esposa, nuestro hijo, y los que no, para nuestros hermanos en Cristo. Siempre que tengamos esa posibilidad, eso también es servir a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Y bueno, vamos a ver el siguiente motivo, hermanito. Le pido por favor, ¿puede tomar una? Y la pasa. Y la pasa. Me di a la tarea de tomar una lectura. Eso al final viene la referencia de la página. Es una página que nos recomendó nuestro pastor, que tiene recursos muy, muy, muy buenos. Y es para abordar uno de estos puntos. Tal vez no veamos como tal la lectura porque son 4 páginas. Sin embargo, consideré importante revisar este tema debido al siguiente punto.
Nuestro tercer motivo es, bueno, si recordaremos, los dos primeros motivos tienen que ver directamente con el trabajo. Este tercer motivo tiene que ver directamente a Dios y es reflejar el carácter de Dios. Muy bien. Entonces, nuestro tercer motivo, una vez que nosotros sabemos, y como les comentaba, debemos de recordar siempre que nosotros amamos a Dios, trabajamos para Él, entonces nosotros también debemos trabajar para reflejar el carácter de Dios. Recuerdan que en la clase pasada decíamos que si nosotros no disfrutamos el trabajo es porque estamos perdiendo de vista los propósitos para los que Dios nos puso ahí. Y nosotros, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero en la iglesia anterior en donde estaba, normalmente el profeta, el apóstol decía, Dios tiene algo para tu vida. Y es un gran profeta, ¿no? Siempre decía algo. Yo siempre, la verdad, nunca lo dije, pero en mi mente siempre decía, ¿y qué es? Pues yo creo que hasta cualquiera de nosotros podría ser profeta diciendo, Dios tiene algo para tu vida, Dios tiene algo para tu vida, pero ¿qué es? Lo mismo pasa aquí. Dios tiene un propósito para el cual estemos en el trabajo y este es el motivo principal. Nosotros vamos a estar ahí para reflejar el carácter de Dios. No solamente es porque te guste trabajar mucho, no solamente es porque tienes que hacerlo, no es solamente obligación, sino estamos ahí para reflejar el carácter de Dios. Ahora, vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 2. Esta vez, quien quiera apoyar con la lectura, le agradeceré mucho. Lo pondré yo aquí. Esto es en la versión de la Biblia de las Américas, pero si lo pueden leer en la versión de Reina Valera. A ver, Ana. 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Creo que me equivoqué entonces. Lo puse al revés. 2-1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra se secó. Fueron pues acabados. 27. 27, ¿No, ¿verdad? 27? Me comí un, 27. me comí un 1:27. número. 1:27. Lo corregiremos a la brevedad. 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. Las hojas que tienen ahí, que les proporcioné, habla acerca de esta parte. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27 nos está relatando la creación del hombre. Pero hay algo importante que dice, que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. No sé qué concepto puedan tener acerca de Dios nos creó a su imagen. Eso puede malinterpretarse y decir que Dios nos creó como si fuéramos Dios, igualitos a Dios. Sin embargo, hace una distinción aquí y esto tiene que ver principalmente a qué tenemos por concepto de imagen. ¿Qué comprenden ustedes por imagen? Una representación de algo, ¿no? Exacto. Podemos ver un cuadro y creemos que es una imagen. A veces nos creemos como, vemos a una persona y como la conocemos, nos damos una imagen de cómo es esa persona por cómo lo conocimos, cómo la vive. A veces esto describe objetos físicos. Sin embargo, va más allá de estos objetos físicos. La parte importante de cuando dice en la Reina Valera que Dios creó a su imagen y a su imagen y semejanza, tiene una proposición que es a, que es decir, no es igual a Dios, sino es a, dice su imagen. No es que realmente hayan tomado el molde de Dios, exacto, no es como, no es igual, dice a su imagen. Y entonces esta proposición primeramente nos quiere decir, no es que Dios sea físicamente una persona, porque sabemos en Juan nos dice que Dios es espíritu, por lo tanto no pudo crearnos, no porque nosotros seamos físicamente, tengamos este cuerpo, quiere decir que Dios tenga un cuerpo físico, porque Dios es espíritu. Cuando dice su imagen es a lo que Dios pensó, a lo que Dios quiso diseñar, dice a su imagen, y después nos menciona que es
a su semejanza. Entonces, cuando vemos esta parte de que Dios nos creó a su imagen y su semejanza, bueno, nosotros reflejamos esa parte. Trabajar es, para reflejar el carácter de Dios, es honrar a Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Vamos a ver unos puntos acerca de las hojas que les comento para ir abordando parte del tema. Nos dicen que el hombre se asemeja a Dios en que tiene un espíritu libre, racional, personal y además una conciencia con la ley de Dios escrita en su corazón. Lo vemos en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16, si quieren ir a la cita y para tener ahí una idea del contexto. ¿Sí? A ver, Isra. 14 dice. Sí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Muy bien. Entonces, el hombre es semejante a Dios porque refleja esa personalidad, esa racionalidad, a diferencia de lo que son los animales. Lo que pasa aquí también, el segundo punto que nos habla dentro de la parte de las hojas que les di, es que el pecado destruyó el conocimiento, la justicia y santidad originales que Adán poseía. Así que el hombre nace separado de Dios, como lo que es, muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Semejanza es similitud, no igual a Dios, sino a una similitud. Y vemos los atributos comunicables de Dios, vemos esa parte de la racionalidad, vemos esa parte de la conciencia que Dios puso en nuestros corazones. Sin embargo, lo que nos diferencia de los animales que creó Dios es que directamente Dios sopló aliento sobre nosotros, entonces, bueno, sobre Adán, entonces Adán tuvo vida. Después de eso, Adán, teniendo esta conciencia, pecó y esa imagen de Dios quedó dañada por el pecado. Es decir, no perdió la similitud de Dios, es decir, al momento de pecar no dejó de tener esa esencia de su creador, de hacerlo a su imagen y semejanza, sino simplemente su imagen y semejanza quedó dañada. Entonces, por eso nosotros podemos llegar a apreciar, a ver que un no creyente refleja una imagen que no es de Dios. Sin embargo, tiene esa imagen dañada que, ¿cómo puede ser restaurada? Simplemente a través de la regeneración. Es ahí en la regeneración que Dios renueva la imagen dentro de nosotros a través de Cristo y lo hace en el verdadero conocimiento de Dios. Este conocimiento de Dios es vida eterna. Entonces, si podemos resumir a qué se refiere que Dios nos creó a su imagen y semejanza, la imagen de Dios se refiere a esas características en las cuales el hombre es una copia. No somos exactamente como las hojas que le di, aquí traigo las originales, ustedes tienen las copias. No son las mismas, pero Dios nos creó a esa parte. Entonces, a su imagen de Dios se refiere a esas características. Ahora, hay tres premisas que tratamos aquí. Debido a que el hombre es un ser espiritual hecho a imagen de Dios, se parece y refleja a Dios. Hermanos, porque nosotros, antes de abordar los puntos principales de esta clase, quise tomar esta parte, porque nosotros, al ser semejantes o hechos a su imagen y semejanza, nosotros nos parecemos y reflejamos a Dios, hablando nosotros como creyentes, como seres regenerados por su espíritu. Entonces, esto nos abarca tres implicaciones. La primera, la dignidad del hombre, como lo vimos en el Salmo 8 cuando oramos hace 2 semanas, que dice que Dios hizo al hombre un poco menor. Sin embargo, ¿qué hizo con el hombre? Podemos regresar si quieren al Salmo 8
poder buscar esa parte. ¿Por qué no coronó de gloria y honra, por ejemplo, a los ángeles o a los animales? Exacto. No es porque seamos especiales, porque Dios haya hecho el mundo para nosotros y la creación haya sido para nosotros. Eso es totalmente incorrecto. Dios hizo todo para su gloria. Sin embargo, al hombre, al haberlo hecho a su imagen y semejanza, le da un estado de dignidad. Este estado de dignidad, como hemos visto, se denigró gracias al pecado. La imagen de Dios, el punto 2, establece la santidad de la vida. No la imagen del hombre, porque el hombre pecó. Si nosotros queremos comparar la santidad, la imagen de Dios, debemos compararla directamente con Dios. En el libro de Génesis, déjenme ver qué es. Génesis 9, 6. ¿Sí lo tiene? Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Muy bien. Si ese texto nos está hablando que si uno de nosotros llega a asesinar, a matar a una persona, ¿contra quién lo está haciendo? Porque somos hechos a su imagen y semejanza. La imagen de Dios establece esa santidad, es decir, somos hechos a su imagen y semejanza. El atentar contra nuestro hermano es atentar directamente contra Dios. Y la imagen de Dios, es decir, si nosotros nos comparamos a la verdadera imagen de Dios, la que es perfecta, la que es gloriosa, la que es inalcanzable para el ser humano, vemos la necesidad de la redención. Es decir, que Dios regrese o nos lleve a ese estado en el cual Dios nos había creado, y eso se obtiene únicamente a través de Cristo. Entonces el propósito de Dios al enviar a su Hijo a semejanza de los hombres fue renovar la imagen de Dios en la humanidad a través del Evangelio. Hermanos, ¿por qué hablo de estos puntos? Porque nosotros, hermanos, hemos sido renovados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, quiere decir que nosotros debemos reflejar el carácter de Dios en nuestro lugar de trabajo. Nos dice Colosenses 3:10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Nos está diciendo que nuestro crecimiento va a la imagen de Dios. Y Efesios 4:24 nos dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, nosotros estamos destinados a reflejar el carácter de Dios porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, si ven aquí, esa parte le comentaba hace rato a Irra, es como el resumen de las 4 páginas que les di. Espero sea también de edificación para sus vidas. A mí me confrontó bastante, la verdad me edificó mucho el poder estudiar. Dice, los seres humanos llevan la imagen espiritual de su creador, es decir, el ser hechos a su imagen y semejanza no implica un cuerpo físico, sino meramente espiritual. Como portadores de la imagen, todos tenemos valor sin importar nuestras capacidades o estatus en esta vida. Como portadores de la imagen nos damos cuenta de que cada una de nuestras vidas es sagrada. Como portadores de la imagen, dañados por la caída, necesitamos a un Salvador, y como portadores de la imagen estamos llamados por el amor redentor de nuestro Creador para ser renovados y conformados a la imagen de Jesucristo, quien es la imagen perfecta y hermosa de Dios. Ahí tenemos la clara imagen de Dios, aquel, como cuando le preguntaron a Jesús, que muéstranos al Padre, ¿qué les dijo? Han visto al Padre. Tenemos la imagen de Dios en Cristo, y esa imagen que nosotros debimos tener
Cristo ha venido a dar su vida para que a través de su Espíritu sea regenerado. Y esta cita, bueno, lo dan estos hombres de Dios. Entonces, una vez visto esto, hermanos, vamos a ver 4 características de las cuales nos habla la clase acerca de cómo nosotros reflejamos el carácter de Dios en nuestro trabajo. Vamos a ver, el primer punto es al convertir el orden en caos. Perdón, el caos en orden. El orden en caos, discúlpenme. El caos en orden. Son 4 características de cómo podemos reflejar el carácter de Dios. Eso más que nada para las mamás, ¿no? Ahora sí, Génesis 1:2. Eso de copiar y pegar no funciona. Génesis. Al convertir el caos en orden, ¿no? Sí. Sí, pero yo lo dije en el orden en caos. Eso es lo que hacen los hijos actualmente. Ahora sí, Génesis 1:2, este sí es. Hermana Ofe, ¿lo tiene? ¿Nos ayuda, por favor? Sí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Qué vino a hacer Dios? A poner su trabajo. Vino a trabajar en la tierra. No solamente Dios dijo que se creen las cosas mágicamente y ya está listo todo, ¿no? Ahora se creaba al mismo tiempo el hombre, los animales, así como cuando va creciendo una plantita, así como que de la nada fue surgiendo todo. Dios tuvo un orden. De hecho, vemos la escritura como Dios creó todo. ¿En cuántos días? 6. Y el 7º descansó. Sin embargo, hay un orden en el cual Dios fue creando las cosas. Y una vez que terminó, Dios puso a Abraham. Dios creó al hombre. ¿Y para qué lo creó? Dijo, para labrar la tierra, es decir, para continuar con ese orden que estaba ahí. Una de las partes que podemos considerar al que Dios nos creó a su imagen y semejanza es que Dios nos hizo de la misma forma que Él, no perfectamente, pero sí similarmente, para que nosotros podamos gobernar la tierra y poder poner orden en ella. Entonces, ¿qué haces en tu trabajo, hermano? ¿Tu vida refleja orden? Mi vida refleja orden realmente en el trabajo. como hace ahorita visita y Emanuel. ¿Dónde está, hermanito? Tu trabajo, no solamente tu vida, tu trabajo demuestra orden. Al menos en mi trabajo tenemos un pequeño espacio donde estamos sentados todo el día y engordando. Y tenemos muchas cosas, hermanos. Al menos yo sí soy de los que comen muchas cositas y le gusta estar que con un cacahuatito, que en un dulcecito. Y por eso 20 kilos pasaron en un año. Pero tenemos papeles, tenemos lápices, tenemos tantas cosas que nosotros podemos utilizar para nuestro trabajo. Sin embargo, eso, al menos en eso, eres ordenado. O sea, tu jefe, tus compañeros pueden ver que eres ordenado con todo lo que tienes ahí. No sé, por ejemplo, Ana, por ejemplo, que tuviera un desorden en todas las cosas para hacer las cosas. ¿Dónde está la pinza? ¿Dónde está la pinza? ¿Dónde está la lapicera? ¿Dónde están los post-it? Por ejemplo, Isra y yo, por ejemplo, o los que trabajamos con la computadora, ¿dónde guardé el archivo que tenía que entregar hoy? ¿Dónde está la memoria USB? ¿Dónde dejé el correo que tenía que enviar? ¿Cómo realizas tus actividades, hermano? ¿Tienes un orden para hacer las cosas? En mi trabajo al menos tenemos prioridades. Hay un área que está encima de nosotros de cierto modo, que no son nuestros jefes, pero son los que nos solicitan ciertas actividades y nos dicen, quiero que hagas primero A, después B y después C. ¿Cómo lo haces tú, hermano? Empiezas
por donde te conviene, por donde tú crees que es mejor, o realizas tus actividades o todo lo que tienes realmente en orden. ¿Has ayudado en tu trabajo para hacer las actividades correctamente y en orden? ¿O eres de los primeros que dicen, no hay que hacer eso? Sería mejor que no hiciéramos esas actividades. Sería mejor, ¿saben qué? El jefe está mal, tiene mal su idea, hagámoslo de este modo. Para nosotros como padres, uno de los mejores servicios que podemos brindar a nuestros hijos, y podemos poner aquí a nuestros compañeros, a nuestros amigos, es mostrarles la satisfacción de un trabajo bien hecho. No sé, al menos tal vez en la escuela, cuando entregabas, nos decía algún maestro, decía, no les voy a aceptar el trabajo si viene con una mancha de salsa de chicharrón, de mole. Y dices, ahí se va todo arrugado. Sí, el chiste es entregar, el chiste es pasar la materia. El chiste es que el jefe vea que lo hizo. Mal que me esté corrigiendo, que una, dos, tres veces me esté diciendo que tenga que corregir un archivo, que tenga que corregir esto, que tenga que volver a hacerlo. No sé ustedes, pero por ejemplo, cuando hacen algo, algo que les cause gran satisfacción. 3, por ejemplo, Emanuel aprendió a hacer 3. ¿Qué se siente al saber que algo que no podías hacer, lo has logrado y lo has hecho bien? 7 es una satisfacción. Sin embargo, cuando nosotros no hacemos bien las cosas, también se siente. Sabemos que no estamos haciendo en el orden correcto que deberíamos de hacer las cosas y simplemente lo que hacemos a veces es ignorar. ¿Sabes qué? Pasó, pero pues ya entregué. Mal, pero pues está. Entonces, hermanos, nosotros debemos de reflejar el carácter de Dios al poner orden en todas las cosas que nosotros hacemos. Segundo punto que una pregunta que ahorita se me viene a la mente. En nuestra casa, obviamente voy a tratar de hacer lo mejor posible en la casa, pero al final del día no lo mantengo ordenado como quizás ella esperaría tenerlo, ¿no? Entonces, en algún sentido, varias ocasiones ella ya se ha frustrado porque no lo ha podido hacer, luego se desvela por tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay como un sentido como de equilibrio, de reflejar el carácter de Dios, de no encontrar tu satisfacción en tenerlo todo de manera tan ordenada y ese estrés y esa preocupación por no tenerlo, ¿no? Sino al mismo tiempo descansar en Dios, quien es el que ordena tu vida, ¿no? Y creo que parte de lo que tú decías es como tener bien presente las prioridades, ordenar tus prioridades. Ok, si tienes un tiempo para hacer las cosas en tu casa, pero si no te alcanzó ese tiempo, tienes otra prioridad, ¿no? Tu hija, o la oración, o la Biblia, o sea, como mantener esas cosas ordenadas, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, un poco para complementar el comentario, hay que entender, ¿no?, que el concepto de orden incluso va más allá del tema. Sí, claro. Sí, porque trabajo es todo lo que hacemos, todo lo que implique ya aplicarse, desarrollar un proceso, continuar ese proceso, pero no importa el orden o el ámbito en el que esté, tengo que seguir un orden, ¿no? Y una cosa que yo he observado mucho por lo menos en mi caso, es de que luego uno cree que las cosas deben llevar un orden y la otra persona, bueno, en este caso mi esposa, piensa que lleva otro orden. Entonces de repente me cambia la jugada. Me cambia la jugada y bueno, me explica por qué. A veces tiene razón, pero hay veces que no, porque entonces se pierde lo que tú decías, la secuencia, el orden de prioridades, ¿no? Es algo bien difícil aplicar lo del asunto de prioridad, o sea, ¿qué es más importante? Claro, vaya, hasta en una cosa simple, ¿qué es más importante? ¿Sí? Que te sirva yo el café o que le dé de comer al gato. Cosas así, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso es trabajo. Es actividad que uno está haciendo todo el tiempo. Eso definitivamente nos tiene que llamar mucho la atención, ¿no? Porque, pues como que yo era muy desparpajado antes y no me importaba mucho el orden
pequeña yo he hecho un caos, incluso hasta mi video. Todavía. Está hecho un caos. Pero llega el momento en que sí hay que detenerse, ¿verdad? Y yo hasta ahora me estoy deteniendo en esas cuestiones y ya empiezo a priorizar. Yo antes no lo hacía. Y esa es una disciplina. O sea, en orden, sí, continúa la disciplina. Porque si no tenemos disciplina, no tenemos orden. Veo, Esa por es la ejemplo, idea. cómo está tu vida ordenada, es decir, eso de nuestra vida abarca, creo que, muchísimos aspectos. Y lo ponía ahí el hermano, por ejemplo. Casados, ¿quién es tu prioridad? A nosotros, al menos, todo el tiempo que estuvimos en otra iglesia, siempre nos decían que lo más importante era Dios. Y sí, pero lo más importante era servir a Dios. Entonces, había un evento, había eso, o sea, nuestra vida era un activismo total. Entonces, nosotros no nos preocupábamos por nuestra familia, que es, en este caso, para el hombre. Y me dio mucho ejemplo y me impactó mucho el hermano Sugel. Ha hecho un compromiso que iba a ser predicar la palabra de Dios. Sin embargo, su esposa estaba enferma. Desde ahí, hermanos, cuáles son tus prioridades en tu vida. Sabemos que Dios abarca nuestro primer lugar. Sin embargo, al menos para casados tenemos la esposa, tenemos los hijos, tenemos el trabajo, tenemos la escuela. Debemos de tener en claro nuestras prioridades, tenemos que tener en claro qué es más importante para nosotros. Sobre todo la parte, a mí lo que más me cuesta hablando ya laboralmente es mantener el orden. O sea, sé ordenar, pero no sé mantener el orden. Y alguien decía que quien sabe mantener el orden, pues no trabaja tanto en estar ordenando. Y eso es algo que de momento yo hice la prueba una semana y le dije, no, por favorcito tus zapatos acá, y así, ¿no? Y le puse un bote para una cosa y... Es un don que tenemos todos los hombres. Sí, ya sé, pero entonces yo intenté observarlo a él, pero no me observaba a mí. Entonces cuando me di cuenta, yo dejaba todo tirado, el peine por un lado, mis chanclas por el otro. Entonces dije, creo que mi problema no es de estar ordenando, de saber ordenar, sino de que me la paso ordena y ordena porque no sé mantener el orden, porque me da igual si dejo el lapicero aquí o el peine allá, porque después ordeno, aunque me la pase ordenando y pierdo demasiado tiempo en eso. También creo que no deberíamos caer el extremo a tener así como que, el lápiz se movió 1 milímetro. Ajá, no. No, digo, gracias al comentario, también veo esa parte, ¿no? Lo dice Isra, hay que tener un equilibrio en las cosas. ¿Sí? Dios nos mandó a tener orden en ciertas cosas. Sí. Creo que al punto que tú decías de hacer las cosas bien, o sea, que lo que vayamos a hacer en ese orden de prioridades lo hagamos bien, exacto, ¿no? Hasta donde ese punto en el tiempo nos tocó, ¿no? Por ejemplo, mi esposa no se puede pasar toda la madrugada tratando de ordenar la casa porque es tiempo de dormir, exacto, descansar. Entonces, y lo mismo, no hay como que periodos y tiempos, pero hay que hacerlo bien, ese es el punto, ¿no? O sea, Dios lo hizo todo ordenadamente y lo hizo bien, ¿no? Cada día. Pues vemos, Dios no trabajó en un solo día, dijo, vámonos, antes de que den las 24 horas tiene que dar todo listo. Nos ha enseñado cómo ordenó Él las cosas, siendo el mismo Dios, que lo pudo haber hecho en un segundo. En un abrir y cerrar ojos, todo pudo estar. Sin embargo, aprendemos esto acerca de nuestro creador. Otro de los puntos es, nosotros reflejamos el carácter de Dios al ejercer bien la autoridad. Tal vez aquí, no todos, o algunos sí, sean jefes, director, gerente, supervisor. Pero normalmente siempre tenemos a alguien por debajo de nosotros. En algunos casos sí, en algunos casos no. Sin embargo, vamos a ver 2 puntos aquí, que es aquellos que ejercen autoridad como jefes, como directores, como presidentes, y aquellos que están sometidos a la autoridad. Veamos uno de los claros ejemplos y un hombre muy destacado en la Biblia, del cual muchos conocemos, que es al rey David. Y vamos a ver el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, los versículos 2 y 4. Lo tengo en la pantalla, es la versión de la Biblia de las Américas, pero si lo pueden leer en la de la Reina Valera.
quien lo haya encontrado ya. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Muy bien, tenemos un claro ejemplo aquí, en nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de alguien que va a venir a ejercer ese gobierno y esa autoridad, de forma que dice, ¿cómo lo compara? Como a la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. ¿Alguien ha visto alguna vez esos amaneceres hermosos? Bueno, ya sea que estemos a cargo, o lleguemos a ser tal vez presidentes de la República algún día uno de nuestros hijos nos saque de la pobreza. Tal vez seamos directores, supervisores, o simplemente tal vez estamos bajo autoridad, o tengas a cargo una persona, o tengas a cargo 1000, sin importar el grupo. La autoridad bien ejercida trae bendición a los que nos rodean y a la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Lo comparamos con lo que está diciendo David. ¿Vino Cristo a qué? ¿A someternos a latigazos para que nos vayamos al cielo? Su autoridad la ejerció de una manera que nos da ejemplo de cómo debemos nosotros ejercer nuestra propia autoridad. Cristo dijo, yo vengo a que me sirvan. No, dijo, yo vengo a servir, y no solamente a servir, a dar mi vida. Aquel que quiera ser el mayor, que sí. Entonces, la autoridad bien ejercida es una bendición a nuestras vidas y a las vidas de los que están bajo nuestra sujeción, los que están bajo sujeción. Pero normalmente, ¿qué piensa el mundo acerca de la autoridad? No, Cristian. Aparte de que no quieren, se han dado cuenta que no podemos confiar en ellos. Tenemos a nuestros presidentes lindos y queridos que han sido de lo más corrupto, cada uno en medidas distintas, pero corruptos. Y nosotros, o la gente, por ejemplo, ¿qué dicen de los policías, de los agentes municipales? ¿Qué dicen de esos lugares donde está la autoridad? Ya no pueden confiar, ¿por qué? Porque abusan de su poder. Entonces, si un cristiano abusa de su autoridad en el trabajo o el lugar donde está, ¿cómo creen que van a ver a Dios? Como un Dios autoritario, ¿no? Un Dios terrible. Sin embargo, no debe de ser así. Cristo nos enseñó que cuando nosotros debemos usar nuestra autoridad para servir a los que están por debajo de nosotros. De manera que demostramos que la autoridad no es mala, sino es buena. El movimiento femenino actualmente no quieren estar sujetas al patriarcado opresor. Quieren estar fuera de su autoridad, no quieren que nadie las gobierne. Sin embargo, eso se da tal vez por el machismo que algunos hombres han malinterpretado, pero bíblicamente nos lleva a que la autoridad debe hacer bien, en este caso, a los que están bajo sujeción. Y de esta manera demostramos que la autoridad que Dios ejerce sobre su reino es buena. Entonces podemos comprender la predestinación, la elección, como una forma buena, porque quien lo está haciendo no somos nosotros, no es a nuestra idea, sino es porque Dios lo está haciendo de una manera que Dios sabe que es buena y justa para Él. Por eso vemos su misericordia y su gracia. Si ejerces autoridad o estás bajo ella, escoge siempre vivir bajo las autoridades que Dios ha puesto. No debemos de fomentar la rebelión, el hacer huelgas. Por ejemplo, mi esposa nos la obligan a ir a esas huelgas a veces. ¿Y qué pasa si no va? Pues pierdes tu trabajo, ¿no? El escalafón. ¿Pero por qué las huelgas son malas? Bueno, quizás son cuestiones justas. Vamos a ver eso también. Porque sí. Nunca lo he hecho, pero siento
que no es malo defender la justicia. Bueno, no sé. O quizás una huelga no, pero exponer la injusticia. Por ejemplo, Bueno, hasta ahorita yo concuerdo con mis manos, no sé. una marcha pro vida es claro. Sí, una huelga simplemente por no quererse someter a la autoridad. Exacto. Una Sí. autoridad buena, Pero, por eso es ejemplo, malo. en un trabajo que, bueno, a mí me ha tocado que el sindicato va y te quiere sacar por meter a su gente cuando yo me lo he ganado, he estado ahí, bueno, yo lo veo bien, ¿no? O sea, no. Vamos a ver un texto, quiero ver un texto, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Realmente ese tema, fíjense que también lo pensé cuando estaba estudiando esto. Sin embargo, este texto nos dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Este texto, Pedro, si continuamos leyendo los siguientes versículos, nos está hablando de un jefe, de una autoridad injusta. O sea, Dios está diciendo, a través de este texto, a través de lo que Pedro nos está diciendo, a pesar de que ellos se mantengan injustos, tú debes de mantener una conducta irreprochable. Supongamos que tú dices, yo considero que no es malo manifestarme, y de repente vas a huelga. Y hay otros tus compañeros que deciden no ir, simplemente, y de repente dicen, ok, vamos a cumplir sus caprichos, porque eso, o sus necesidades o sus peticiones. Pero aquí tengo la lista de aquellos que se manifestaron en huelga y estuvieron hablando y diciendo que no es injusto, que no están de acuerdo. Y sales toda una lista. Pregúntate, ¿has mantenido una conducta irreprochable delante de Dios? Claro, es obvio que nos enojamos, porque si te van a quitar el trabajo no es de, gloria a Dios, me quitaron el trabajo, qué bueno, y vas corriendo y gritando a tu casa, no, mi amor, me quedé sin trabajo, ¿no? ¿Y por qué hiciste algo malo? No, fue injustamente, pero me quedé sin trabajo, ¿no? Nos enojamos realmente. Sin embargo, debemos de tener dominio propio y dejar en las manos de Dios. ¿Por qué? Lo vimos en Colosenses capítulo 3, versículo 25. Si vamos a ir rápidamente. ¿Quién lo tiene? Tres 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Recuerden, este texto nos está hablando de amos, de siervos, sirvan a sus amos. Y es el capítulo 4, versículo 1 le dice, amos, tratar bien o servirle bien a los que tienen, porque ustedes también tienen un amo. Entonces, el versículo 25 nos está diciendo que es la recompensa de las obras que vamos a hacer. Y más aquel que hace injusticia, tanto el creyente como el no creyente. Sabemos que vamos a ser juzgados todos por nuestras obras. Entonces, nosotros podemos descansar en este texto, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. ¿De parte mía? No. Eso no me corresponde a mí, sino directamente a Dios, porque no hay acepción de personas. Entonces, pasamos, al menos yo sí he pasado por momentos de injusticia en el trabajo. Estaba para un puesto de supervisión y de la nada uno de los supervisores habló con el gerente y me sacaron del proceso para la selección. Me enojé, claro, estaba furioso realmente y ahora no tenía ese estudio y no me justifico, ¿verdad? Pero estaba furioso porque dije, ¿por qué no? La verdad es que en el trabajo donde estaba anteriormente era muy matado, era muy pesado, era demasiado exigente y todos querían una oportunidad. Yo siempre creí demostrar que tenía la habilidad, la capacidad. Sin embargo, injustamente me dijeron, ¿sabe qué? Quiero que lo saquen, y me sacaron del proceso. Y quedó otra persona. Claro que me sentí furioso. Sin embargo, pues Dios es justo siempre. Y tal vez no lo veo ardiendo en el infierno o ya lo despidieron. Ahí anda.
esa persona ahí anda en su mismo puesto, haciendo las mismas cosas que sigue haciendo. Sin embargo, llegará un día donde él también se presentará delante de Dios y Dios juzgará todo lo que él ha hecho. Y por la gloria de Dios, tuve otra oportunidad, no para el mismo puesto. Dios tenía el control de todas las cosas, algo que yo no había visto. Y gracias a Dios ahorita tengo una estabilidad que me ha permitido, que me ha permitido principalmente buscar a Dios y estar con mi familia, que era lo que no tenía tiempo para eso. Entonces, mantener nuestra conducta es difícil, pero ellos deben de ver nuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que algún día ellos glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos, aún en esos momentos de injusticia y de adversidad, que nos mantenimos rectos. Aún con Cristo fueron injustos. Conocemos el juicio que hicieron con Jesucristo. Cuando no lo hicieron de acuerdo a la ley como debió haber sido, lo hicieron a escondidas. Y aún así Él decidió morir. Pero aún así no sería una cuestión de desear que sobre ellos caiga la justicia, o sea... No, claro que no. No estaría bien si le deseamos algo que nos pareció injusto, que cayera sobre ellos el peso de la ley, o sea, o sí, o es como... El parámetro, eso se veía en el Nuevo Testamento de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero Jesús vino a darnos la interpretación de la ley, y Jesús, por ejemplo, en el momento más agonizantes, él dijo, perdónalos porque no saben. Entonces, el creyente que ha sido redimido por gracia, que entiende el amor y el perdón de Dios, tiene la capacidad para poder perdonar y dejarle las causas a Dios, e incluso orar por ellos y servirle a ellos, ¿no? Hasta por lamentar que van a pagar. Lamentar, claro, y predicarles en amor y todo eso. No decir, te vas a ir al infierno, ojalá. Sino... Pero la misericordia y por ejemplo, si un jefe no está en contra de todo esto, el someternos en la autoridad de jefe, yo no estoy de acuerdo con eso, me gustaría someterme, pero no puedo hacerlo porque la palabra de Dios, otras cosas puedo hacer y lo hago por amor a usted, pero esto no lo puedo hacer. Creo que esa parte de la autoridad por el parámetro bíblico es aquello que nos impulsa o nos motive a pecar contra Dios. Exacto. No lo podemos hacer, ¿no? En nuestro trabajo, al menos, lo ideal o lo correcto es, se te da una lista como de actividades, debe de haber un perfil, o sea, tú te contrataron para algo, ¿no? Y tú vas a hacer eso por el cual fuiste contratado, por lo cual tú percibes tu sueldo. Tú no puedes hacer más. Por ejemplo, tu horario de trabajo es de 9 a 5. Si tú te quedas una hora más, legalmente te tienen que pagar la hora extra. Si no estás obligado a quedarte. Tienes actividades que realizar. Y una de las más comunes, ¿no? En la corrupción, desvío de dinero, hacer cosas ilícitas, no está dentro de tu contrato o dentro de tus especificaciones. Lo que decía Isra es correcto. Nuestro margen es si eso atenta contra Dios, eso me incita o me lleva a pecar. Creo que nuestro trabajo tiene ciertas actividades que debemos de realizar, las cuales no están hechas como para... Exacto. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos cuando dijeron los discípulos, los apóstoles después de la resurrección, cállense, ya no hablen en el nombre de Jesús, son las autoridades religiosas. Y le dijeron, ustedes evalúen si es conveniente y lícito callar lo que hemos visto, obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿no? Y ese está como el equilibrio, y sin embargo ellos se terminaron sirviéndoles, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto. Una de las terceras motivaciones en las cuales nosotros reflejamos el carácter de Dios es al ser creativos. Muy bien. ¿Por qué disfrutar nosotros de ser o de disfrutar de la creatividad o poder ser creativos? Bueno, tomémoslo como una parte de caminar con Jesús. Tu jefe te dio un procedimiento a seguir. Tal vez nosotros conozcamos una mejor manera de hacerlo sin salirnos del orden, sino que podamos nosotros realmente buscar una oportunidad de hacer bien las cosas y, por ejemplo, dar opiniones. Al menos, no sé qué actividades se realicen diariamente, pero siempre tenemos la posibilidad de hacerlo mejor.
de alguna u otra forma podemos hacer las cosas bien y mejor en todo lo que hagamos, en todas nuestras actividades de trabajo. Por ejemplo, al dar una clase, podemos hacerlo de la mejor manera. Hay una forma tal vez, y podemos decir, ¿saben qué? Saque sus hojas y dictemos, ¿no? Esa es como una forma tradicional y aprendes lo que yo te diga. Sin embargo, al menos por ejemplo en la pedagogía, han creado infinidad de modelos de aprendizaje y vemos cómo esos modelos, pues, llevan o tienen cierto grado de complejidad, no es nada más como que, pues, prepárate tu laminita y listo, ¿no? Llevan momentos fuera al menos por ejemplo, a mi esposa la veo que de repente está haciendo las actividades para los niños, que busca actividades, que busca esto para qué, para mejorar su aprendizaje. Nosotros en lo que hacemos siempre debemos ser creativos para las cosas que hacemos. Eso nos va a ayudar mucho porque Dios es creativo y nosotros también tenemos esa parte de ser creativos. Aunque no siempre se tienen de las mejores ideas, no es para que nos vean a nosotros como que, Noé tiene siempre las mejores ideas, ¿no? Y al rato Noé se llena de orgullo y no, pues es que sí, yo soy mejor que ellos, ¿no? La intención no es elevar nuestro ego y ensoberbecernos y decir somos mejores que los del mundo porque siempre tenemos mejores ideas. No, la intención de ser creativos es poder darle gloria a Dios. Así que siempre hay que buscar la manera de hacerlo mejor. Trabajar como para el Señor significa ser creativo en cualquier salida que provea nuestro trabajo. Sea lo que hagas, sea la oportunidad que tú tengas, implementa la creatividad. No es forzarlo, es decir, tengo que buscar algo mejor, tal vez no sean siempre, o todas las oportunidades que salgan, siempre tienes que ser creativo, pero sí debemos demostrar esa creatividad en nuestro trabajo. Y veremos el último punto, que es, reflejamos el carácter de Dios al proveer. Dios provee por amor a nosotros. ¿Recordarán algún texto o una historia de la Biblia donde Dios haya provisto a alguien? Esa es una forma de proveer. ¿Alguna otra historia? Pues con la gente que se fue de Egipto, ¿no? 40 años no les faltó comida, ni vestido, ni nada. Correctamente. Y del cielo le cae el alimento. Que le llegó de comer a los cuervos Elías. Para pagar los impuestos. Muy bien. Dios ha provisto para nosotros por amor. No tiene una obligación con el ser humano. No es que esté obligado a darme mi comida. De hecho, si vemos la oración modelo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y después nos empieza a decir, y danos hoy nuestro pan de cada día. Esa es una petición, no es una obligación, no es obligar a Dios a que nos dé alimento, es una petición que nosotros hacemos y Él nos provee por su puro amor. Entonces, ¿cómo reflejamos a Dios? Nosotros debemos encontrar esa satisfacción al usar nuestro trabajo para proveer. Siempre he dicho que cómo no aproveché esos momentos cuando estuve en casa, cuando no tenía ninguna obligación. No tenías que pagar luz, no tenías que pagar agua, no tenías que pagar comida, simplemente despertabas y te conectabas tu teléfono, prendías la tele, el alimento ya estaba listo, había agua, te bañabas. ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos! Sin embargo, Quería no ser independiente, ¿no? pero ¿qué se siente el día que llega la quincena? Y de repente se siente feo cuando vas al súper y ves los precios, ¿no? Pero tú llevas, al menos la primera vez que tú trabajaste, recibiste un sueldo y pudiste comprar lo que se te haya ocurrido, ¿no? La verdad que cuando recibimos nuestro primer sueldo, queremos comprar el mundo, pero pues no alcanza. Pero sientes una satisfacción al poder utilizarlo. Ahora, el día que te casas, o el día que tienes como responsabilidad a alguien,
¿Qué se siente que tú puedas llevar el alimento a tu casa? El que puedas llevar lo que, en este caso, Emanuel necesita, lo que mi esposa necesita, lo que tú mismo necesitas. La verdad, cuando tú das al necesitado, ¿cómo se siente? No te sientes triste, ay, ya le di mi última moneda al que necesitaba. No, realmente, cuando quieres ayudar o quieres proveer a alguien, cuando lo haces por amor, sientes una satisfacción porque lo estás haciendo por amor a esa persona, no por reconocimiento, sino que nosotros en lo que hacemos debemos de sentir esa satisfacción porque proveemos para nuestros hermanos. Y volvemos al punto principal, amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Y también debemos encontrar esa satisfacción porque lo que nosotros o lo que otras personas hacen por amor nos ayuda. El simple hecho de un bolillo. Nosotros vamos y lo compramos por 2 pesos. Pero el proceso para llegar a ese bolillo fue mucho más largo. Tuvo que haber una persona que horneara ese pan, que cultivara. O sea, todo es un proceso larguísimo. ¿Y qué hubiese pasado si ninguna de esas personas hubiera hecho? No tendríamos pan. Nuestro trabajo no solamente puede proveer lo que acabo de mencionar, como comprar la despensa o otras cosas, sino nuestro trabajo puede proveer, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen sus micronegocios o sus mini empresas, proveen trabajo para otros que lo necesitan. Nuestro trabajo, por ejemplo, el ejemplo que ponemos, el campesino, si no lo hace, deja de proveer la materia prima que se necesita para los alimentos, para la ropa, para vestir, para todo lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros no solamente proveemos económicamente, sino nuestro propio trabajo provee para otras personas. Entonces, por eso debemos hacerlo satisfactoriamente. Y aquí tenemos, Martín Lutero decía, cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, le pedimos a Dios que nos dé hoy el pan de cada día, y Él nos lo da. Lo hace a través del granjero que plantó y cosechó el grano, el panadero que convirtió la harina en pan, y la persona que preparó nuestra comida. No es que de la nada te sientes y se para Emanuel en las mañanas y dice, quiero comer. No es que al momento que dice, quiero comer, le aparece el plato de sopa, o el plato de cereal, o el pan ahí para comer. Hay un proceso del cual nosotros debemos hacer. Entonces, Dios provee para nuestras necesidades a través del trabajo que estamos llamados a hacer. Y de esa manera también reflejamos el carácter de Dios. Muy bien, y creo que ya se nos acabó el tiempo. No quería hacer esto, pero el último punto es un poco más sencillo y una pequeña conclusión. Sí, que lo podemos ver, no es tan largo, pero si no, para no forzar. Sí, como ustedes vean. Preguntas, si quieren una cosa. ¿Están listos para trabajar para reflejar el carácter de Dios? Y esto que yo creo que son algunos puntos, quizás algunos principales. De hecho, hay libros hay un libro, no creo que se llama, que son 102 como atributos o características del carácter de Dios. Entonces, esta clase abarca algo muy básico muy básico y muy confrontador. Porque para empezar, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, nosotros no lo podemos hacer. Recordamos que por nuestra propia naturaleza, ni un segundo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, ni mente, ni fuerza. Y tampoco podemos reflejar el carácter de Dios por nosotros mismos. Entonces, a pesar de que sea algo sencillo, es algo muy complicado e imposible para el ser humano si no fuera por Cristo. Él a través de su sacrificio, a través de la regeneración, y esa regeneración es un trabajo constante, es un trabajo que dura toda la vida, es un trabajo en el cual Dios cada día nos está moldando, y gracias a eso es que nosotros podemos cumplir para reflejar el carácter de Dios. Gracias a Cristo podemos amar a Dios, podemos amar a nuestro prójimo y podemos reflejar el carácter de Dios, y no solamente en el trabajo, sino también lo podemos hacer con nuestra vida en el lugar a donde estemos y donde Dios nos llegue a poner.